A finales de 2013, Cogersa pone en marcha una nueva instalación conocida como la planta de biometanización, un espacio que cuenta con una capacidad de tratamiento de 30.000 toneladas al año y que dispone de tecnología de última generación para gestionar correctamente todos esos residuos orgánicos que van al quinto contenedor. Esta planta es relativamente nueva. ¿Cuándo y por qué se pone en marcha? Se pone en marcha hace aproximadamente 3 años y el motivo es dar un tratamiento a la fracción orgánica diferente al depósito en vertedero. De esta forma, con el proceso de biometanización, lo que se obtiene un biogás y se obtiene posteriormente un digesto susceptible de compostaje y posterior valorización agronómica. Aquí llegan, José Luis, dos tipos de residuos. Sí, llegan residuos orgánicos de 2 tipos diferentes. Por un lado estarían los lodos de depuradora urbana y por otro lado estaría la fracción orgánica de recogida municipal. La fracción orgánica seleccionada de forma separada por los ciudadanos en cada uno de los ayuntamientos que participan. Si algo hay que destacar de esta instalación es su versatilidad. Claro, la instalación está diseñada justo para poder tratar más de un tipo de residuo de fracción orgánica diferente. Esto es, como la campaña de recogida de residuos orgánicos en los ayuntamientos todavía está, digamos, en un comienzo, para poder mantener la explotación en marcha se diseñó de forma que fuera versátil y poder tratar también lodos de depuradora. Biometanización no es un término con el que estemos muy familiarizados. ¿Cómo se puede resumir o explicar de manera sencilla? Es una forma de tratamiento de la materia orgánica mediante una digestión anaerobia, esto es, una digestión sin presencia de oxígeno. Mediante esta digestión lo que obtenemos es biogás susceptible luego de valorización energética quemándolo en motores. Y también obtenemos posteriormente otro subproducto que sería un digesto que se va a compostar y de ahí se obtiene un compost susceptible de valorización agronómica. Recibís esa fracción de materia orgánica y ¿cuál es el primer paso? El primer paso pues, será someterla a una serie de procesos de pretratamiento que consistirán pues en, por un lado, limpiar y por otro lado acondicionar esos residuos para su posterior biometanización. Eso consiste, el primer paso sería romper las bolsas de plástico en las que vienen depositados los residuos generalmente. Luego pasaría a una clasificación por tamaño en el trommel, perdón. Luego pasaría pues, una aspiración de films y materiales ligeros. A continuación se le eliminarían tanto férricos como aluminio en separadores magnéticos y separadores por corrientes de Foucault. Luego pasaría a otra clasificación en una malla elástica, una crema de malla elástica, y ahí obtendríamos de todo esto, obtendríamos por un lado los rechazos que pudieran venir, o sea, los no susceptibles del proceso de biometanización que pudieran venir con esos residuos municipales, obtendríamos la materia ya preparada, la materia orgánica preparada para su paso a la siguiente fase y obtendríamos férricos y aluminio. Ya hemos visto entonces lo que es el pretratamiento y ahora vendríamos aquí a esta zona, José Luis, porque comenzaría la biometanización. Eso es. Una vez ya limpia la materia orgánica y separada, digamos, a la fracción al tamaño adecuado, pasaría a la fase de hidrólisis y los pulper. Serían estos depósitos que tenemos aquí a nuestro lado. Ahí se acabaría de preparar la mezcla con la granulometría adecuada para la posterior digestión en los digestores.
También se aprovecha en esta fase, para realizar la última limpieza. Las fracciones, tanto pesadas como ligeras, de pequeño tamaño, que pudieran quedar dentro de los residuos ya preseleccionados. Decíamos que es una instalación que además cuenta con lo último en tecnología, pero ¿qué capacidad tiene? Ahora mismo tendría una capacidad de 30.000 toneladas al año de residuos orgánicos. Residuos orgánicos que ahora, pues bueno, en su gran parte se está haciendo con lodos de depuradora, y la fracción orgánica de residuo municipal se va incrementando paulatinamente, poquito a poquito, a medida que los ayuntamientos van aumentando sus recogidas. Y ya la última fase de la biometanización se realiza en los digestores. Eso es, sería la digestión propiamente dicha, que es donde toda esa materia orgánica que previamente preparamos se somete a una fermentación anaeróbica sin oxígeno, y de ella obtenemos el biogás, que luego producirá a su vez energía eléctrica. Posteriormente, pues se obtendría también el digesto, que dará compost. La clave de todo está, por lo tanto, en ese quinto contenedor. ¿Qué responsabilidad, José Luis, tienen tanto los ayuntamientos como nosotros, los ciudadanos? Todos los ayuntamientos tienen la suya en cuanto a que tienen que proveer de sistemas de recogida, de campañas informativas a sus ciudadanos, y luego, por último, la fundamental, la de los ciudadanos en su casa, que son los que tienen que realizar el mayor esfuerzo con ese contenedor más en sus cocinas, para luego llenar ese contenedor marrón en las calles. De nada sirve todo el esfuerzo económico y tecnológico sin la ayuda de los ciudadanos. Uno de los lugares donde más residuos se generan es en la cocina, tanto en las de nuestros propios domicilios como en las profesionales. De ahí que desde la Escuela de Hostelería de Gijón se hayan puesto manos a la obra para aplicar las 3 R's y formar a los futuros profesionales en la necesidad de reducir, reciclar y reutilizar. Reducir lo trabajamos a nivel de escandallado de platos, pues haciendo una buena gestión, intentando pues elaborar lo justo a las raciones comensales que están previstas atender durante los servicios. Reutilizar, les enseñamos también pues a todo tipo de productos que elementalmente no hayan sido servidos al comensal y que inicialmente se han tenido que preparar en el restaurante, pues poderles dar con nuevas técnicas, nuevos platos, pues una salida digna a este tipo de productos, y de esta manera pues evitar que vaya materia prima género a la basura. Y luego en reciclar pues llevamos ya 4 o 5 años con el tema pues de separar todo tipo de basuras. Esto tampoco es una gran novedad en la cocina, pero quizá sí algo que se ha ido olvidando con el tiempo. Siglos atrás, la conciencia del aprovechamiento máximo estaba más arraigada que en nuestros tiempos. Se estaba cocinando, en la Edad Media o incluso antes, pues en las cocinas había un solo recipiente en el que se iba poniendo a hervir, cocer, todo tipo, los alimentos de los que disponían, y de ahí salía una caldereta, un guiso, del que se iba consumiendo mientras quedaba. Con el tiempo se han ido incorporando, sobre todo a partir del siglo XIX, altas tecnologías que nos han ayudado a hacer una mayor o mejor gestión de los alimentos en las cocinas, sea con métodos de conservación con el señor Pasteur o la inclusión de sistemas de refrigeración. Muchas de las ideas que allí tratan de inculcar a los alumnos son altamente recomendables para aplicarlas en nuestras propias cocinas, evitando, por ejemplo, que muchos kilos de comida acaben en la basura. Incidiendo en el tema del reaprovechamiento, pues estamos acostumbrados a elaborar una serie de potajes, guisos, basados sobre todo en legumbres, y es habitual que nos queden ciertas sobras que no sabemos qué hacer con ellas.
es un mundo muy impresionante el tema de las ensaladas en el cual podemos reciclar este tipo de productos, garbanzos, alubias blancas, lentejas, arroces, pastas. Se pueden conservar y luego regeneramos adecuadamente, retirando en la medida de lo posible los excesos de grasa, y una vez que la legumbre ya está en condiciones de uso un poco suelta y limpia, pues con una serie de productos que podemos tener en nuestras neveras sin problemas, podemos hacer una excelente ensalada que nos va a aportar un alto contenido en proteínas, aparte de vitaminas, minerales y mucha agua. Todos, desde una persona que viva sola, a una familia con varios miembros, o los propios profesionales de la hostelería, podemos aportar nuestro granito de arena para intentar que no se desperdicie la comida y acabe en los cubos de basura. Hoy nos acercamos a Barcia para conocer una realidad educativa distinta, un centro rural agrupado de los 27 que hay en Asturias. Carmen, explícanos, ¿en qué se diferencia un centro rural agrupado? Un centro rural agrupado es un centro con diferentes escuelas. En nuestro caso son 5 escuelas, una está en el concejo de Navia y el resto de las 4 escuelas restantes están en el concejo de Valdés. En estas escuelas hay alumnado desde 3 años, desde infantil hasta sexto de primaria. En este caso están repartidas 2 y 2, 2 unidades. ¿El entorno de qué manera os influye? A ver, lo tenemos al lado de casa. Nosotros como centro rural agrupado, las escuelas ubicadas en el entorno rural, tenemos mucha facilidad para salir a los huertos, por ejemplo. Hay 2 escuelas, que son la escuela de Cadavedo y la escuela de Moanes, que tienen huertos que son de los vecinos y trabajan en esos huertos, por ejemplo. Además, las familias, el hecho de estar en una zona rural, tienen un mayor contacto con las escuelas, al traer a los niños, al dejarlos. Es más fácil transmitirles los mensajes de cara a las actividades que se vayan a realizar en proyectos de sostenibilidad, por ejemplo. Al hablar de esos mensajes que decías, tenéis en las aulas diferentes alumnos de distintas edades. ¿Cómo les enseñáis los diferentes conceptos relacionados con el reciclaje y el medio ambiente? A ver, son muchos años los que llevamos dentro de las escuelas por el reciclaje, desde el 2006, y en un principio sí es verdad que se intentó hacerles llegar ese conocimiento a través de fichas, de trabajo de aula. Hoy en día se hace más por imitación. Los mayores enseñan a los pequeños al ver a los mayores les imitan. Entonces es un trabajo de modelaje más que de enseñanza curricular. Nuestro proyecto consiste en la filosofía de las 3 R's: reutilizar, reciclar y reducir. Nuestras actividades todas giran con esa idea y desarrollamos acciones cotidianas. Por ejemplo, para reducir. Para reducir contamos con cajas para depositar las fotocopias que ya han sido utilizadas y vuelven a reutilizar nuestros peques para hacer dibujos, para colorear. Luego imprimimos también por las dos caras para reducir. También hacemos el separado de elementos, de materiales que utilizamos a diario en el aula. Otro ejemplo de nuestras actividades, además de desarrollar actividades de expresión plástica con cartón, con elementos siempre reciclables, con rollos de papel higiénico. También tenemos el huerto, tenemos huertos en 3 de nuestras escuelas, que son cuidados también por los niños, nos ayudan también las familias.
día que toca fruta, pues echamos las pieles en un cubo y el encargado va al huerto con el cubo y echa dentro todas las pieles en la compostadora y luego pasan unos días y abonamos el huerto con eso. Si ponemos muchos tapones en un cubo se va a caer, entonces con un poco de pegamento cogimos un cartón y hicimos como un cuadro, pero con tapones, y así no contaminamos el medio ambiente tirando los tapones al mar, a los montes, etc. Entonces hicimos con pegamento unos cuadros con tapones en vez de con pintura. Proigrasa es la empresa encargada de la recogida y posterior tratamiento y eliminación de animales muertos y de material tipo 1, es decir, procedente de mataderos y salas de despiece. Un proceso fundamental para asegurar que la eliminación de estos residuos se hace de la manera más efectiva y segura, en especial a raíz de la aparición de la conocida como enfermedad de las vacas locas. Cuando a un ganadero se le muere un animal, sea un vacuno, un ovino, llama a Proigrasa. Y Proigrasa tiene una logística preparada para atender esa circunstancia, ir a retirárselo de su explotación con los medios adecuados, y tiene luego todo un proceso logístico que tiene una trazabilidad desde que el ganadero nos llama hasta que finalmente ese producto ha sido eliminado. Para ello contamos con una plantilla que ha sido formada y capacitada para hacer ese trabajo, contamos con unos medios logísticos de transporte, contamos con una planta donde ese material va a ser esterilizado y finalmente, como nosotros pertenecemos al grupo de Cogersa, finalmente todo ese producto va a ser eliminado con una gran seguridad, que es en el horno incinerador de Cogersa, en el mismo horno donde se tratan los residuos clínicos. Ahí es donde finalmente acaba el proceso y ahí podemos garantizar que todo ese material ha sido tratado y eliminado conforme a la legislación vigente en Europa. En el proceso se sigue una serie de pasos, fundamentales para asegurar que se realiza de la forma más segura posible. Un proceso que comienza con los propios camiones de recogida y transporte, pero que no se queda tan solo ahí, sino que ofrece una serie de servicios que cumplimentan esa labor. Son camiones especialmente diseñados para realizar este servicio, pensando siempre sobre todo en la estanquidad, asegurando que durante la recogida no haya ninguna pérdida de material ni de líquidos, intentando minimizar a la medida de lo posible la proliferación de los malos olores que siempre supone la recogida de un cadáver. Un servicio que los ganaderos suelen valorar mucho, añadido al servicio de recogida, es la tramitación de las bajas de los animales. Una ganadería, cuando gestiona un cadáver con Proigrasa, en el caso de los ovinos se les ofrece un servicio añadido, que es la tramitación de la baja del animal para que el ganadero no tenga que desplazarse después a gestionarla a las oficinas comarcales. Una vez finalizado ese proceso de transporte y con los restos ya en la planta de Proigrasa, comienza un proceso transformador. Pero antes se debe realizar un muestreo de los animales recogidos con el fin de asegurar que están libres de enfermedades tales como las encefalopatías espongiformes. Para esto, la Consejería es quien nos dictamina qué animales deben ser muestreados. Actualmente, en Proigrasa se muestrean todos los bovinos mayores de 48 meses y las ovejas y las cabras adultas. Luego, los servicios veterinarios de la Consejería son quienes vienen a Proigrasa a realizar la toma de muestras dentro de esas cabezas que hemos reservado, para hacerles los análisis sanitarios pertinentes. Una vez realizados los análisis sanitarios pertinentes, comienza el proceso productivo en nuestra planta. Proigrasa es una planta autorizada para tratar este tipo de residuos, donde se está aplicando el conocido como método de tratamiento 4. ¿Qué supone este método? En síntesis, es un método que garantiza la esterilización de la mercancía recibida. La mercancía se somete a un proceso
a una cocción donde se juega con unos periodos de temperatura y tiempos al final del cual se garantiza que la mercancía ha sido esterilizada. De este proceso se obtienen dos subproductos, que son la harina cárnica y la grasa. En ambos casos, su fin final es la eliminación, pero se hace de dos formas diferentes. En el caso de la harina, se envía a incinerar al horno incinerador de Cogersa, y en el caso de la grasa, existe un aprovechamiento propio en nuestra planta, ya que se usa como combustible en nuestras calderas. Una vez finalizado el proceso, se puede estar seguro que estos residuos se han eliminado de forma segura, evitando que estos restos animales puedan convertirse en algún tipo de riesgo para la salud pública. Donde tiran la porquería. Y todas las cosas que no se pueden reutilizar. Es un lugar donde van los camiones de basura a dejar allí lo que cogieron de los contenedores por las mañanas. Para que no se contamine nuestra tierra, si no sería, en vez de los mares azules y limpios, todos contaminados y de un color asqueroso. Y los árboles sin nada de hojas. Y la madera podrida. Al vertedero. Vertedero. Eso. Grandes para que coja mucha basura. Y se supone que con cada cosa en su lugar, no sé. Asqueroso. Sí. No sé, metros y metros y metros. Me creo que ellos ocupan el vertedero como la casa verde y esa casa otra. Me creo. Muy grande, muy grande, muy grande. Gigante. Muy grande. Gigantesco, más grande que este colegio, sí, es más grande que el Molinón. Pues creo que como este colegio y el patio. Y luego cuando después caiga un montón, ¿qué la dejan ahí o no la tiran? ¿O hacen algo? Recicla, que si no nos podemos morir. Porque también el aire se contamina y el aire es muy importante para respirar. Pues mi madre, pues lo tira a la basura para reciclar. Al cubo naranja, que tenemos un cubo naranja y un cubo azul. Yo tengo un cubo, yo tengo un cubo cerca. Tres cubos, uno verde, otro amarillo y otro azul.